Buen día. En primer lugar, muchísimas gracias al Colegio de Abogados de Alto Valle Oeste, como de costumbre, la persona de Edgardo Abreu, de Marcela, al Instituto de Derecho Laboral, Pablo Lupi, todo el equipo, al área académica con Facundo Martín. Y nuevamente, como cada oportunidad que me invitan, felicitaciones por la actividad, felicitaciones por la convocatoria, por la impronta académica que tiene el colegio y siempre es como un faro importantísimo en toda la región, porque además combina muy adecuadamente lo abstracto o lo académico con lo práctico y muy útil para el ejercicio cotidiano de la profesión en la región. Ustedes dirán cuál puede ser el interés para el ejercicio profesional de hablar de recurso de casación en la provincia de Neuquén. Vamos a hablar como de dos planos. Un plano es lo que debería ser y otro plano es cómo está funcionando hace años. Si yo les preguntara, les hago un anticipo, vamos a intentar hacerlo lo más dinámico que se pueda, lo más práctico que se pueda, con más modalidad de taller que se pueda. En lo que surja, en el momento que surja, no hay ningún problema, lo podemos conversar, lo vamos a respaldar en una guía que después dejamos para que ustedes usen. La provincia de Neuquén, para tomar como punto de partida, tiene una organización judicial en el fuero laboral distinta a la de la provincia de Río Negro y tiene varias características diferenciales de lo que implicaría pensar en un recurso de casación contra una sentencia de Cámara Laboral en provincia de Río Negro. Partamos de establecer que en la provincia de Neuquén no existe la doctrina legal obligatoria del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a comentar algunos pasajes donde la ley de casación alude a doctrina legal o tiene como causal independiente de recurso de casación por inaplicabilidad de ley la existencia de sentencias contradictorias porque no se haya acatado la doctrina legal de los últimos 5 años anteriores a la invocación. Pero vamos a hablar un poco de qué implica esa figura de doctrina legal. Anticipo, no hay doctrina legal obligatoria en la provincia de Neuquén en relación a los fallos que dicte el Tribunal Superior de Justicia, ni siquiera con relación a los fallos plenarios que hemos dictado. Vamos a hacer una diferenciación. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén está atravesando una coyuntura entre 2023 y la fecha. Si ustedes miran una lista de despacho van a ver decenas de causas por día. Eso es anómalo. Un Tribunal Superior de Justicia no tendría que tener un despacho diario de decenas de novedades. No voy a profundizar eso porque lo hemos conversado en otros encuentros, pero provincia de Neuquén en fuero laboral tiene dos grandes materias que han generado una enorme conflictividad que está llegando en casación. Tema de cálculo del artículo 12 de la ley de riesgos, plenarios Retamales, Contreras, Méndez, complementado con tema tasa de interés del artículo 12 de la ley de riesgos, Trotelli. Eso ha generado un desequilibrio profundo en el sistema para la judicialización de las prestaciones dinerarias de ley de riesgos. Eso debería tender a estabilizarse en el curso del próximo año, entendemos. Y la segunda cuestión que genera muchísima actividad casatoria, pero que entendemos que es coyuntural, es con relación a la visión sobre la adhesión provincial a la ley 27.348, de la modificatoria complementaria de la ley de riesgos. Neuquén en el 2018 dictó la ley 3141 de adhesión condicionada a esta 27.348. Esa condición que estableció la ley no ocurrió, por lo tanto lo que empezó a ocurrir desde 2023, señalo 2023 porque es el año posterior a que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo emitió una resolución donde dijo que ponía en funcionamiento una segunda, entre comillas, Comisión Médica Regional en Plaza Huíncul, una delegación de la Comisión Médica número 9. Entonces las aseguradoras de riesgos del trabajo comenzaron a plantear, ante las demandas que eran notificadas, la falta de agotamiento previo de la instancia administrativa ante la Comisión Médica, que es lo que establece la 27348 también, bueno, fue el marco histórico del sistema de riesgos del trabajo, la instancia administrativa previa obligatoria. Y también eso se cruzó con temas de cosa juzgada administrativa, el que atravesó el proceso y
pide revisión judicial, la ART en algunos casos planteó cosa juzgada administrativa. Pero hay varios cientos de demandas que han llegado al Tribunal Superior de Justicia 2023-2025 con esta temática. Como para que tengan un parámetro, ingresamos a ley casatoria. El Tribunal Superior de Justicia, en términos normales, debería tener unos 200 ingresos de causas al año, 100 civiles y 100 laborales. Estoy hablando en la sala civil y laboral donde yo estoy. Estamos llegando a 1000 causas anuales, generado por esta distorsión que digo. Cuando hablemos de las etapas de admisibilidad y procedencia, les voy a contar qué tuvimos que implementar para poder darle una respuesta lo más dinámica que se pueda a toda esta cuestión, porque en el fondo lo que está pasando con esto es que están demorando el inicio de la tramitación de los procesos para poner en debate la determinación de incapacidad, el carácter laboral y el cálculo de las prestaciones. Y lo que estamos diciendo es que hay por lo menos 1000 causas laborales que todavía no empezaron a tramitar y están iniciadas hace 2 años, lo que va a prolongar los plazos de respuesta definitiva. Eso en un sistema es anómalo. Y lo que está pasando en el tribunal es, por eso les digo, menciono a Facundo porque es parte en muchas de las causas que tenemos que emitir. Ven una lista de despacho muy numerosa y no es propio de un Tribunal Superior de Justicia si deseamos que se aplique la finalidad que alentó a la ley 1406 en la provincia de Neuquén. Despejado eso, vamos a hablar de un caso típico, un caso modelo, que haya tenido trámite completo en primera instancia, una sentencia por un juez laboral de primera instancia, un recurso de apelación ante Cámara de Apelación de Neuquén, y luego de la sentencia de Cámara de Apelación, una presentación de un recurso de casación. Ese va a ser el modelo del que vamos a hablar. No vamos a hablar de lo anómalo, vamos a hablar de un modelo que aspiramos a que sea típico y cómo debería funcionar el Tribunal Superior. En todo este contexto, seguramente muchos de los que están acá pensarán que la casación es una oportunidad más para revisar aquello que no se obtuvo en primera instancia o segunda instancia en la provincia de Neuquén. Se nota con mucha frecuencia esto. Se traen al Tribunal Superior de Justicia planteos que intentan abrir el debate sobre hechos, prueba, derecho. La función de una instancia de casación en un Tribunal Superior de Justicia debería tener en vista 2 finalidades. Una finalidad, la que se llama la nomofiláctica, es tratar de fijar cuál es el criterio de interpretación legal en una provincia con relación a una materia. La segunda tiene que ver con tratar de evitar las contradicciones en los criterios que fijen distintas salas de una cámara o distintas cámaras de un sistema judicial provincial. Esa es la de homogeneizar o unificar la jurisprudencia. Neuquén optó por, van a ver en la filmina, no la había podido, si me ayudas con esto para ampliarlo bien. Por supuesto que el Tribunal Superior cumple una función constitucional, la Constitución de la provincia de Neuquén le asigna al Tribunal Superior de Justicia la facultad, la potestad, el deber de... Se activó el pase. Ok, pero porque está avanzando solo. Ahí. Por supuesto que es el cumplimiento de una facultad constitucional. El tribunal, además de la competencia originaria en materia constitucional, tiene la competencia apelada, por eso es que viene de las cámaras de apelaciones. En cada cosa que yo vaya diciendo podríamos abrir un comentario, porque van a ver que tiene que ser sentencia definitiva emanada de las cámaras de apelaciones. Y alguno podrá decirme, pero yo conozco un caso donde se intentó acudir al Tribunal Superior de Justicia en casación directa de un fallo de primera instancia. Sí, también es una posibilidad y ha ocurrido. Si nos da el tiempo, podemos hacer un intercambio de las experiencias o les cuento qué casos hemos tenido. Entonces, en la provincia de Neuquén existe la Ley Provincial de Procedimiento Laboral, la Ley 921, que regula el procedimiento que se debe desarrollar hasta la sentencia de primera instancia y contempla, artículo 42, el recurso de apelación y nulidad contra esa sentencia de primera instancia. Determina también que es un recurso, ese recurso de apelación, que a diferencia de los recursos de apelación en materia civil, el proceso ordinario, es un recurso en relación, es decir, se interpone y se funda en primera instancia.
en materia laboral en Neuquén, los recursos de apelación de sentencias de primera instancia que llegan a la Cámara de Apelaciones ya llegan con agravios y contestación de agravios sustanciados en primera instancia, y la Cámara lo que hace es abre el análisis de esos planteos. La Cámara emite su sentencia con relación a esos agravios. Estamos imaginando la situación ideal donde ocurre todo lo que el Código Procesal y los principios del derecho procesal aspira, es que en relación a la sentencia de primera instancia, cuando elaboré la apelación, haya identificado agravio, cuál es la decisión concreta, basado en el argumento concreto con el que yo me disconformo y que yo estoy sometiendo a revisión en una Cámara de Apelaciones. La identificación del agravio, que lo vamos a replicar después con el agravio casatorio. Y les voy a explicar después por qué nosotros en las resoluciones interlocutorias que inadmitimos casaciones decimos el fallo del presentante radica en que ha replicado un esquema de expresión de agravio. La casación no es cortar y pegar la expresión de agravios, y esto se nota. Digamos, los comentarios que les voy a hacer son los que justifican. Nosotros a veces en las resoluciones interlocutorias no identificamos ni precisamos exactamente qué es lo que estamos viendo. Habitualmente quien lea las resoluciones interlocutorias sabe que los dos ejes más importantes son la autonomía del recurso y la suficiencia recursiva de los planteos. Hay mucho misterio dando vuelta en esto, y la verdad que es mucho más simple, en la visión nuestra por lo menos que revisamos estas cuestiones, de lo que está instalado. ¿Pudiste controlar la tecnología? Sí. Bueno, vamos al principio cuando hablábamos de las tres. Entonces, partimos de este esquema. Justicia de primera instancia emite una sentencia, recurso de apelación. El recurso de apelación en fuero laboral en provincia de Neuquén está regulado por el Código Procesal Civil y Comercial, porque la Ley 921 no tiene normas de recurso de apelación. Tiene aplicación supletoria por el artículo 54 de la 921 del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto al trámite en segunda instancia. Entonces, la primera cuestión, la Ley Provincial 1406 es una ley de casación, en donde están contenidas todas las reglas que debo conocer y que debo respetar para poder diseñar, elaborar, presentar y tener expectativa de poder superar la primera etapa que ocurre en el Tribunal Superior de Justicia, que es la admisibilidad. El recurso de casación se tiene que elaborar, se presenta ante la misma Cámara de Apelación que dictó la sentencia que yo estoy impugnando. El plazo es de 10 días hábiles desde la notificación. Hay requisitos que han quedado desactualizados de alguna manera por la ley, el acompañamiento de copias, la cuestión de domicilio físico, todo esto va actualizándose. En esto también de las presentaciones hemos registrado errores cuando se ingresa por mesa de entrada virtual y se equivoca el lugar donde tiene que hacerse la presentación, y luego vienen los cuestionamientos, si es temporáneo o no es temporáneo, cuando en lugar de la plataforma de la Cámara han presentado la casación en plataforma de primera instancia. Fuimos ampliamente flexibles en la etapa pandemia-pospandemia con la puesta en funcionamiento de la mesa de entrada virtual. Hasta semana pasada, les diría, hemos mantenido el criterio de mayor razonabilidad y tolerancia a este tipo de cuestiones. Seguramente en un futuro no tan lejano vamos a empezar a cerrar ese circuito de tolerancia, que la presentación se haga en cualquier plataforma. Sí somos conscientes que mientras la plataforma digital permita que se pueda ingresar una presentación en distintas instancias, eso es una cuestión que el Poder Judicial debería resolver, para que si van a ir a primera instancia les aparezca una leyenda que diga: mire, les pongo su conocimiento que este expediente está apelado y está en la Cámara. Estamos pensando en cuanto podamos poner eso a disposición de los abogados, seguramente vamos a retomar el criterio rígido de que se tiene que presentar ante la Cámara. Cuestión similar pasa con el depósito casatorio, que hay infinidad de defectos en la forma en que se presenta, a dónde se presenta, la integridad del monto que tienen que presentar. La ley de casación plantea 3 recursos de casación posibles, 2 frecuentes y 1 totalmente infrecuente.
las vías de los recursos de casación. Tengo una sentencia de Cámara que me acaban de notificar, la leo, me es desfavorable, hago una barrita y digo, ¿podría pensar en un recurso de casación contra una sentencia que me fuera favorable? Han existido intentos de personas o letrados favorecidos en lo sustancial por las resoluciones, pero que cuestionan los argumentos bajo los cuales se le ha dado la razón e intentan revertir la argumentación manteniendo la parte resolutiva que les da la razón. Ahí hay una cuestión de interés en el recurso, que eso también nosotros revisaríamos si se planteara. Cuando tengo la sentencia y reviso, una vez que detecto, que identifico cuál es la parte de esa sentencia que me agravia, cuál es el perjuicio material o moral que provoca la parte del fallo que ha sido contraria a mi expectativa, tengo que mentalmente hacer lo más rápido que pueda el encuadramiento de cuál es la causal casatoria que se me abre si yo estoy cuestionando el agravio. La construcción ideal debería ser, identifico lo que me pasa con relación a la sentencia y luego hago la tarea del encuadramiento adecuado en la modalidad de recurso de inaplicabilidad de ley o en la modalidad de recurso de nulidad extraordinaria. Son dos recursos distintos que se excluyen, que no tienen puntos comunes, pero que según cuál sea el agravio, muchos como técnica utilizan y es absolutamente respetable. El mismo agravio lo trato de ir encuadrando en el inciso A de violación de la ley o doctrina legal, y algunos dicen también se infringe el inciso B de errónea aplicación de la ley o el inciso B. O por otra cuestión también está presente la infracción casatoria de absurdo probatorio, que es el inciso C, porque esa es la única interpretación subsistente que para el tribunal tiene el inciso C del artículo 15 de la ley 1406. Finalmente las sentencias contradictorias, pero vamos a entrar en esto, porque lo que se nota es, cuando tienen una sentencia desfavorable e identifican otra sentencia de una materia parecida, resuelto distinto, rápidamente y con alegría se presenta al tribunal diciendo, mire, esto está equivocado, usted me tiene que abrir la casación, y nosotros vamos a decir, no, usted tiene que cumplir algo para venir a traer esto. Ese algo tiene que comparar los hechos del caso suyo con los hechos del caso que quiere comparar, tiene que comparar los argumentos desarrollados en el caso suyo con los argumentos del caso que quiere comparar y la resolución. Es usted el que me tiene que mostrar la existencia de esta contradicción, que no es alegada, hay que hacer un trabajo de acreditación. Eso es lo que motiva el párrafo habitual nuestro cuando ponemos el recurrente se ha limitado a alegar la existencia de una contradicción, pero omite la carga de acreditar adecuadamente la identidad de los hechos, y eso no nos corresponde hacer nosotros. Porque si vamos al sistema puro de casación, esto debería ser extraordinario. Para cualquier abogado de la matrícula, el litigio debería tener la expectativa de terminar con la sentencia de la Cámara de Apelaciones. Debería ser absolutamente inusual que surja en una sentencia de Cámara algunas de las cuestiones que habilitan recurso de casación. La práctica nos muestra otra cosa. La práctica nos muestra que la casación es la tercera instancia plena, donde se insiste con los hechos, se insiste con la prueba y se insiste con la aplicación del derecho. Pero incluso así vamos a ver que también se falla, se equivoca, porque ni siquiera se plantea con el esquema mínimo que podría justificar que nosotros admitamos y revisemos las cuestiones de hechos y de prueba. Entonces les decía, inaplicabilidad de ley, nulidad extraordinaria. La nulidad es el artículo 18. Nulidad implica que si el Tribunal Superior admite y declara procedente porque visualiza que está presente en esa sentencia cuestionada y adecuadamente planteado en el recurso alguno de los supuestos, va a invalidar la sentencia. Es el efecto procesal más intenso que un tribunal al revisar una sentencia podría tomar. No la va a revocar por no compartir los argumentos, la va a anular, la va a invalidar por entender que se ha omitido algún aspecto que tiene que ver con la validez formal de esa sentencia. Luego se abren las dos opciones de la recomposición. Si yo anulo, ¿qué hago? ¿Dicto sentencia
o lo devuelvo para que dicte sentencia a otra. Seguramente ustedes tendrán situaciones de los dos casos y podremos debatir por qué motivo en un caso el tribunal entendió que estaba en condiciones de recomponer el litigio y en otros casos entendió que no era conveniente que el propio tribunal recompusiera el litigio y diera la resolución del caso y lo mandó a que se dicte nueva sentencia en la Cámara de Apelación. Pero es muy rico el catálogo de supuestos de la nulidad extraordinaria y no resulta frecuentemente bien utilizado, porque muchas veces las cuestiones que se intentan encuadrar a los tironeos en los incisos A o B de inaplicabilidad de ley tienen una consideración un poco más abierta en nulidad extraordinaria. Y también es cierto que uno de los motivos por los cuales no prosperaría el recurso de nulidad es si lo que se está llevando por nulidad se puede plantear por inaplicabilidad de la ley. Dale al próximo, por favor. Un poquito más rápido. Sentencias definitivas ante el mismo tribunal que dictó. Eso de sentencias definitivas, la que pone fin al pleito o impide su reproducción ulterior. Hay una excepción a eso. Nosotros hemos abierto recursos de casación. Dale, por favor. Bueno, esos son otros requisitos. Dale, vamos a ir a la sentencia definitiva, que es un tema interesante. Es lo que les conté, el traslado 10 días, eso les queda solamente eso. Sentencia definitiva. Siempre imaginamos que es la sentencia que se dicta en una instancia de apelación contra una sentencia definitiva de primera instancia. Ese es el modelo. El recurso de casación debería desplegarse a partir del dictado de una sentencia de Cámara que ha confirmado o ha revocado una sentencia de primera instancia. Existen casos de materia procesal habitualmente que generan apelaciones, que generan recursos de casación. Los temas procesales habituales son mientras está cursando el proceso con temas de prueba. Primera instancia rechaza el recurso diciendo que resultan irrecurribles las cuestiones vinculadas a la admisión, el desarrollo o la negligencia de la prueba, y la Cámara luego declara mal concedido el recurso, si se ha concedido diciendo era inapelable, no correspondía. Hemos recibido planteos variados que tienen que ver con si yo no logro producir esta prueba o si yo no logro cuestionar la eficacia probatoria de esta prueba, en definitiva me queda establecido. Siempre se trata de proyectar como para generar que hay algo relevante para que el tribunal lo pueda mirar. El criterio es que no se admite cuando no fuera sentencia definitiva. La excepción que tampoco se ve que cuando se intenta sortear la exigencia de sentencia definitiva se plantee, porque cuando ustedes en la ley ven que está el principio y hay una excepción, lo adecuado sería que cuando hagan la casación intenten ustedes encuadrarse en la excepción, por lo menos como para que generar, muchas veces lo que ponen es, sin perjuicio de no ser sentencia definitiva lo que esta parte admite, el caso necesita la intervención del tribunal para revertir la injusticia de tener una sentencia en contra. No hay argumento suficiente. Siempre lo que nos desventaja, queremos que alguien lo revise a favor de nuestro argumento. Y esta cuestión es muy importante en todo el proceso. Muchas veces se dice, bueno, si no lo revisan por recurso de inaplicabilidad de ley, por lo menos el tribunal de provincia va a tener que pronunciarse ante la eventualidad de que elijan continuar con el intento de la vía extraordinaria federal, en cuyo caso, si la Corte Federal llegara a admitir, va a necesitar el pronunciamiento previo del Tribunal de Provincia por la Ley 48, artículos 14 y 15. El 15 dice, los casos fenecen en las provincias y tiene que haber pronunciamiento del Superior Tribunal de la causa. Normalmente se usa la alusión a los casos de Estrada y Dimacio de la Corte Federal, que dice que cuando hay derecho federal involucrado en el planteo en provincia, el Tribunal de Provincia se debe pronunciar. Entonces hay casos que además de combinar con recursos de inaplicabilidad de ley o nulidad extraordinaria, intentan introducir la cuestión federal. Pero también es muy frecuente ver que se introduce con un cortar y pegar o algo medio ritual, sin identificar
¿Cuál sería el derecho, la garantía o el principio constitucional nacional que estaría involucrado y afectado por la forma en que se ha decidido? Lo que normalmente se ve una omisión en este trabajo de vincular. En todo lo que se haga en la casación hay que vincular. La resolución que se adoptó en la Cámara respecto a mi pretensión y mi expectativa, ¿en qué me perjudica? ¿Y por qué, si yo hilvano el agravio con este planteo, por qué si admiten el planteo me van a dar la razón? Hay que hacer todo el circuito, porque es bastante común que digan, vengo a plantear casación porque la sentencia de Cámara me fue desfavorable. Ajá. Está bien, es evidente. Ahora, ¿en base a qué? Tienen que decir, porque esta decisión o esta forma en que el juez elaboró el razonamiento para tener por probado esto, condujo a esta decisión. Y eso está mal. El juez se equivocó porque extrajo de la testimonial o de la pericia algo que no se deriva razonablemente de la aplicación de la lógica, la regla de la experiencia, con relación a la valoración de eso. Normalmente lo que se ve en este tipo de cuestionamiento es que se quieren confrontar. Porque si en lugar de usar estos dos testigos, hubiera usado estos dos testigos, lo que hay que atacar es el razonamiento que hizo el juez para llegar a esa conclusión. No es estar confrontando con otras pruebas que hubieran conducido. Es valioso y es complementario si yo empiezo por atacar, tomo estos testigos, los ataco por esto, y si hubiera tomado aquellos y lo armonizo con el resto de la prueba, la conclusión hubiera sido distinta. Lo que raramente se ve en los recursos de casación que llegan es que se haga todo el camino, partiendo del agravio, cuestionando el argumento, mostrando que si ese argumento se extrajera o se modificara, la decisión sería distinta. Y además mostrando que no hay otros argumentos en la sentencia que sostendrían el mismo resultado incluso cuando yo lograra éxito en la casación en este renglón. Por eso estamos viendo con mucha frecuencia, mucho más con el acceso libre a bases de datos y a modelos que usamos, hay mucha carencia de hacer ataques completos a las resoluciones. Así como ustedes leen en las sentencias, muchos jueces que empiezan su sentencia diciendo los jueces no tienen la obligación de abordar todos los argumentos, sino solamente los que resultan esenciales para la toma de la decisión. Cuando ustedes elaboran las casaciones, tienen que aplicar un criterio mucho más abierto que eso, porque lo que tienen que atacar es todos los argumentos del fallo que han sostenido la decisión, pensando en, si yo logro que me reviertan esta parte, ¿qué va a pasar con lo otro? Porque van a haber resoluciones nuestras donde decimos, sin perjuicio que he atacado eficazmente y con énfasis este tema, la verdad que al dejar subsistente esto otro, la decisión seguiría siendo la misma. Entonces, se interpuso ante la Cámara, se le corrió traslado a la contraparte de 10 días, la Cámara de Apelaciones hace la nota de elevación, lo manda al Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia lo recibe, va a revisar, tiene algunas cuestiones que les enlisté que va a revisar ahí, y lo primero que hace, pasa a lo que nosotros llamamos artículo 5 de la ley, que es la admisibilidad. Los recursos de casación en la provincia de Neuquén, el Tribunal Superior de Justicia, tienen dos etapas. La primera a la que yo debo aspirar, y ahí viene el trabajo técnico muy importante, es la admisibilidad. Yo debo pasar esa primera barrera donde el tribunal revisa todas las cuestiones formales. Si se trata de una sentencia definitiva, si se interpuso dentro de los 10 días, si se constituyó domicilio, los poderes, las legitimaciones, todo eso se controla de oficio. Muchas veces advierten que el tribunal dice que el poder está vencido cuando nadie lo había cuestionado antes, que la gestión procesal se venció y se declara la caducidad de la actuación cumplida de oficio. Eso porque el tribunal de oficio cumple con la revisión formal del artículo 5. Ese es el primer objetivo que uno debe plantearse cuando plantea una casación. Necesito que me la declaren admisible. Declarar admisible debería significar estuvo bien hecho el recurso, cumplió con todos los requisitos de la ley 1406. Es absolutamente minoritaria la cantidad de casos que el Tribunal Superior declara admisible. Pero la inadmisibilidad no debe interpretarse como que el recurso siempre está mal hecho, de ninguna manera. Hay casos en los que el tribunal, pese a estar bien hecho el recurso, entiende innecesario un pronunciamiento
porque coincide con el fallo de Cámara, entiende que no es materia ni que necesite un pronunciamiento en casación, ni donde haya un conflicto que haya que resolver. Por lo tanto, al declarar inadmisible, queda confirmada la sentencia de Cámara. En el medio están instaladas como algunas premisas. Si se obtiene una admisibilidad, quien la obtiene, por supuesto que se pone muy contento porque entiende que hay altas chances de que si se declaró admisible, se revise con alta chance de procedencia, la segunda etapa. Nosotros, si declaramos la admisibilidad, se pasa a analizar el fondo de la cuestión para luego dictar un acuerdo. La admisibilidad es una resolución impersonal, el acuerdo es una sentencia con votos individuales. La decisión sobre el derecho aplicable, si seguimos esta lógica que solo estamos pidiendo interpretación de derecho, que hubo violación, errónea interpretación, absurdo valorativo, sentencias contradictorias o alguna de las situaciones del repertorio de nulidad extraordinaria. El tribunal debería pronunciarse con relación al derecho, en ese caso se va a pronunciar. Esa es la aspiración. Yo primero debería lograr una admisibilidad para luego, cuando se entre al análisis de fondo, lograr una procedencia. La experiencia o la práctica muestra varias variantes. Yo entiendo que en provincia de Río Negro la admisibilidad del recurso la decide la Cámara de Apelaciones con relación a las casaciones. En Neuquén no debería ocurrir, pero hemos tenido casos donde la propia Cámara ha controlado los plazos, por ejemplo, y ha entendido que estaba vencido. O hemos tenido casos donde ha entendido que no era admisible y la ha denegado. Eso, por supuesto, que genera la herramienta de la queja por casación denegada en forma directa ante el tribunal para que el tribunal lo analice. Hemos tenido casos en primera instancia también y ante determinado tipo de resoluciones, habitualmente frente a la inapelabilidad del rechazo de las caducidades de instancia laboral, intentan la casación directa con este argumento de caso federal, derecho de propiedad, legalidad, Estrada, Dimacio, y se intenta ir en forma directa ante el Tribunal Superior de Justicia. Por eso les decía, para todo podemos hacer una llamadita y ver que en alguna ocasión hubo algún planteo, y está muy bien la creatividad, no hay por qué atenerse a lo rígido que pueda mostrar la ley 1406, si está bien argumentado. Lo que difícilmente tenga chances de ser revisado con ánimo de admitir o de declarar procedente, es lo que corta y pega los agravios, que se ve con muchísima frecuencia. Ahora vamos a entrar un poquito en la autonomía y la suficiencia recursiva. Hay un tema del bendito depósito casatorio. Entre las exigencias del artículo 2 dice que junto con el escrito de casación, dentro de los 10 días se debe acompañar una boleta con un depósito que se tiene que hacer a la Cámara de Apelaciones, que es el tribunal que ha dictado la sentencia impugnada, que es el 5% del valor del agravio, con un mínimo de 10 IU y un máximo de 20 IU. Habitualmente hay toda variante de estos temas. Nosotros en el 2019 cambiamos un criterio que había porque se había establecido que la figura de la insuficiencia merecía una intimación previa. Pero entonces lo que pasaba era, parece que el tribunal, yo entré al tribunal en el 2018, pero hasta entonces si uno depositaba 0 era inadmisibilidad directa por falta de depósito, y si uno depositaba 1 era intimación porque era insuficiente. Ese era el criterio que estaba establecido. Nosotros sacamos una resolución y dijimos, no, siempre se intima, porque también se empezó a instalar con mayor fuerza esto de el depósito casatorio, que no es un impuesto, no es una tasa, es una suerte de garantía que se pide, pero es un depósito que puede tener una medida importante, porque el piso del depósito hoy son 700.000 pesos más o menos, el IUS está en 70.000 pesos en Neuquén, y puede ser hasta 1.400.000 pesos. Y la otra parte económica de esto es, si yo viera que mi sentencia de Cámara contiene agravios que encuadrarían en el recurso de inaplicabilidad de ley, ahí sí hay un monto mínimo del agravio, que son 200 IU, que son 14 millones de pesos. Lo que les estoy diciendo es que si ustedes ven
que la parte con la que se disconforma tiene un impacto que les provoca una afectación económica superior a 14 millones de pesos, en la primera tienen el número fino que termina siendo, en principio podría quedar expuesto a una causal de inadmisibilidad por insuficiencia del monto mínimo para la casación. También hay quienes plantean la excepcionalidad, piden que se sortee esa pauta, argumentando algunas cuestiones. Acá la clave, porque si yo le preguntara, los 14 millones se comparan contra qué, entonces empieza todo el juego de cuestiones posibles, el monto de demanda con intereses. El tribunal ya ha aclarado que el piso mínimo es sobre el agravio que ustedes lleven. Si ustedes llevan en cuestionamiento una diferencia de tasa de interés, el monto del agravio es lo que resulta de la diferencia entre aplicar una tasa y una tasa inferior o superior. No es el capital más los intereses. Lo cierto es que nosotros tenemos como criterio, no rechazamos nada exclusivamente por el monto. Porque, y esto es importante que lo sepan porque muchas veces recibo a un montón de colegas que nos piden leer, como si aplicáramos otro sentido para poder resolver las casaciones, o olfatearlas, o tocarlas, no sé. Lo que nos piden es mirarla con cariño, pero todo el mundo nos pide leer, ¿no? Entonces, en esos casos lo que normalmente ocurre es, surgen cuestiones con la autonomía o la suficiencia recursiva. Las cuestiones formales raramente se presenta algún problema. Puede haber algún tema de fuera de plazo, eso no somos muy flexibles cuando no se interpuso dentro de los 10 días. Normalmente cuando hay un problema y hay planteo, le echan la culpa al sistema, la informática, que lo traté de cargar. Normalmente pasa que lo intentan 3 minutos antes del vencimiento de las 2 primeras y no tuvieron conectividad. A veces hemos auditado en informática eso, a veces lo hemos verificado, o a veces simultáneamente a no poder cargarlo mandaron un mail a algún lugar y se lo tenemos por bueno si vemos evidencia que nos da algún ruido de que estaba bien el intento de presentarlo en plazo. Pero entonces en el tema del agravio es importante que ustedes identifiquen y que hagan un planteo claro sobre esta cuestión. La parte más rica, dale más adelante, vamos a entrar a... Bueno, obviamente no todo el mundo está expuesto a pagar el arancel casatorio, hay personas eximidas, hemos tenido planteos de excepción de pagar y esto se va viendo. Hay quienes están eximidos de forma general, usuarios y consumidores, comunidades originarias, quienes estén alcanzados por reglas de Brasil. Dale, vamos a autonomía. Eso es lo que les decía, bueno. Gran tema de la autonomía. La autonomía está instalada como hay que poner absolutamente todo, entonces hacemos enorme cortar y pegar, escaneamos las actas de las testimoniales cuando hay, escaneamos las pericias. Bueno, eso no es autonomía. La autonomía deseada por la ley 1406 debería ser un relato propio, fluido, dinámico, donde cuenten qué pasó, pero no tienen que contar toda la causa, tienen que contar los pasajes de la causa que se relacionen con el agravio que están trayendo. Si ustedes lo que vienen a traer en cuestionamiento es que no se ha considerado un pago que yo realicé, lo que tienen que seleccionar como autonomía es cuál fue el planteo de la demanda y en qué se mencionó el supuesto pago, si lo admitió o no lo admitió, qué se contestó demanda, qué se produjo de prueba, qué prueba se produjo, a dónde la mandé, qué respuesta obtuve, si alegué, qué manifesté en el alegato con relación al pago cuyo descuento en la planilla definitiva solicito, si cuando recurrí, qué dije cuando apelé, según lo que tiene que haber una hilación en el relato. Y nosotros siempre pedimos un relato preciso, objetivo, propio. ¿Qué es lo que suelen hacer? Negrita, otro tamaño, subrayado, como falta que le pongan neón diciendo mire acá, mire acá. Mire. Y eso después nosotros se lo rechazamos como cumplimiento de la autonomía diciendo, mire, con el subrayado, la negrita, todo eso, usted no está haciendo un relato propio o adjetiva. Porque acá, con mala fe, la contraparte lo negó. Lo que tiene que hacer es describir, no adjetivar ni argumentar qué es lo que tendrá que hacer con posterioridad. La autonomía, que suena fácil que lo relate así, pero en definitiva, cuando ustedes cortan y pegan, o cortan y pegan la sentencia, o cortan y pegan la pericia, seguramente vamos a tener por incumplida la autonomía, porque le vamos a decir,
La transcripción textual es como remitir a la lectura. Yo lo que me quiero evitar, por cumplimiento de la ley 1406, por cómodo, es no tener que ir al expediente a leer todo. Yo lo que quiero es leer el recurso y de ese recurso me quede cuál fue la historia procesal, el tránsito procesal del tema, en qué consistió la sentencia de Cámara con la que se disconforman y cuál es el planteo que están trayendo para que yo revise. Esa es la expectativa de la autonomía. La paradoja es que para que la Secretaría Civil y Laboral evalúe la autonomía, tiene que hacer el estudio completo del expediente. Entonces ustedes dicen, no, porque la etapa de admisibilidad es un checklist que lo hace ni un funcionario. Bueno, eso no es así. Para que nosotros tomemos una decisión con relación a la admisibilidad del artículo 5, hay una revisión absolutamente completa del expediente que compara si lo que ustedes plantearon como autonomía resulta coherente con lo que hay en el expediente. Muchas veces verán que decimos, no se cumple con la carga de autonomía debida porque omite todo lo que no dijo y esto era relevante para el agravio que están trayendo. No es eso de, me lo rechazaron porque dijeron que no aludí a un oficio, al correo, que nunca me contestaron. Si eso fuera así, está mal. Pero la verdad es que el esfuerzo que se hace en la revisión de las presentaciones en la etapa de admisibilidad tiene este contenido. La autonomía debería ser un desarrollo, porque ustedes dicen, no sé cómo le admitieron ese recurso si tiene 10 páginas. No es un tema de cantidad de páginas el recurso de casación, está como instalado que debería ser algo potente, algo grueso. Bueno, no es así. Nosotros hemos admitido recursos que en muy pocas páginas han desarrollado lo que tenían que desarrollar con la autonomía adecuada al agravio concreto que se estaba trayendo al tribunal. Y realmente es muy difícil poder evaluar un recurso de muchísimas páginas que no hace más que cortar y pegar con todas las herramientas ahora que tenemos, hasta los PDF los pegan y hasta desgraban y no controlan las audiencias que quedan videograbadas. Entonces ni siquiera controlan la transcripción. Eso de ninguna manera satisface, porque dice, yo no quiero dejar nada fuera de la supuesta autonomía, y la autonomía es este relato que tiene que ver exactamente con... Y lo que no va con la autonomía tampoco es las opiniones, el subrayado, variar la letra. Normalmente lo que vemos en los cortar y pegar de la sentencia es que todo el mundo achica la letra. Entonces uno dice, ¿qué? Porque deben suponer que esa parte la vamos a ir a leer o la vemos en sistema. Pero desarrollan la transcripción de la prueba y después la sentencia la cortan y pegan, o pegan los PDF, o achican la letra y hasta achican el interlineado como para ocupar menos espacio. Es mucho más exitoso hacer la autonomía propia, por supuesto que todo un tiempo de elaboración, y eso determina en enorme mayoría de los casos que se presentan la inadmisibilidad de las presentaciones que ocurren. Por supuesto, ahora vamos. Por supuesto que si el tribunal admite, como la Secretaría hace todo este trabajo tan profundo, formal y de contenido sustancial, después empieza la ponderación de la verdad que la autonomía no está bien cumplida. Lo que vamos a hablar ahora, y se nos va a terminar el tiempo, es la suficiencia recursiva, pero a veces se ve con tanta nitidez, pese a la mala exposición que han hecho, cuál es el agravio que provoca la sentencia de Cámara que estamos revisando, que a veces tenemos esta evaluación de cómo equilibramos la omisión formal de la autonomía, que apenas ha logrado impactar la suficiencia recursiva del agravio con los incisos, pero estamos viendo, bueno, eso es un trabajo realmente complejo, porque nosotros no podemos suplir tampoco la carga de las partes, también tenemos la carga de congruencia. Esto no es esa sensación abierta de justicia para el caso si la parte no ayuda. Porque también entre lo que está instalado, así como si declaramos admisible, es muy probable que lo declaremos procedente.
Si hemos declarado admisibles porque entendemos que es adecuado que nos pronunciemos, lo que no significa que revoquemos. Tal vez lo que estamos evaluando es que es un tema que es interesante para que fijemos criterio y tal vez queremos ratificar lo que ha dicho la Cámara porque lo de la Cámara es novedoso. En la mayoría de las veces verán que sí, que admitimos y luego se dicta un acuerdo que declara procedente el recurso de casación y revoca o anula, pero ojo, tienen que ver muy bien el caso que tienen que ver muy bien qué fue la sentencia, porque tal vez la admisibilidad tiene que ver con la determinación estratégica de conveniencia del tribunal de pronunciarse sobre el tema para hacer propio lo que dijo la Cámara de Apelaciones y tratar de proyectarlo al resto del sistema judicial. Bueno, les decía entre estas cuestiones, si lo declara admisible, lo va a declarar procedente, y la otra cuestión es que tenemos determinada deferencia hacia determinados temas que abrimos y a otros temas no los abrimos. No es por tema ni es por sensibilidad. Por supuesto, cuando los regímenes procesales exigen del juez una intervención más oficiosa, familia, laboral, puede ser que seamos un poco más deferentes en este balanceo entre autonomía, suficiencia recursiva, agravio, congruencia, bueno, todo eso hace que haya profesionales que frecuentemente plantean casaciones y son muy celosos de su trabajo, que nos están controlando esto. Entonces viene el planteo y dicen, pero en este ustedes dijeron que sí, pero en este dijeron que no. Entonces viene esta explicación, dice, mirá, el tema en este era un tema ya habitual, ya no teníamos intenciones de actualizar el criterio, en este sí. Si ustedes se fijan en los últimos 6 meses, les diría, tenemos mucha resolución interlocutoria declarada admisible, en muchos temas variados, muchos de derecho laboral, muchos vinculados con valoración probatoria de las pericias, con temas de criterios que son anteriores al 2020, les diría, donde vamos a revisar. Lo que no significa que vayamos a cambiar. ¿Tenemos una pregunta? ¿Sí? Llevo 45 minutos más tarde. Ok, cerramos. Pero vamos a suficiencia, que es la parte más interesante. Esta cuestión de suficiencia, les decía, hay dos ejes, dos columnas de cualquier casación. Una era la autonomía que les vengo diciendo, que es trabajo más de relato, es una descripción. Usen el mismo tipo de letra, no pongan mayúsculas, no pongan conceptos, no pongan adjetivos, no pongan acá se refleja, señor juez, acá donde el juez de manera arbitraria, no adjetiven, describan, eso es autonomía. Suficiencia recursiva es este trabajo de encuadre. ¿Cuál fue la decisión de la Cámara? ¿Cuáles fueron los argumentos utilizados? ¿Qué norma se aplicó para esto? ¿Por qué digo que esto está mal? ¿Qué decisión solicito? Y demuestro que si usted decide distinto, el resultado para mí de esta sentencia cambia. Yo tengo que construir todo esto para mostrar que es necesario que el tribunal declare la procedencia del recurso y recomponga dictando una sentencia que haga lugar. Lo que habitualmente pasa es, hay una sentencia de primera en un sentido, la sentencia de Cámara en otro sentido, entonces es muy común que nosotros, si vamos a decidir recomponer, por ahí digamos, ratificar, revocar la sentencia de Cámara, y ahí empezamos a ver, porque nosotros trabajamos sobre la sentencia de Cámara. Entonces, nosotros tenemos que, cuando nosotros declaramos que la sentencia de Cámara, en nuestra opinión, no está bien, revisamos la apelación. Entonces ahí decimos, a ver, de esta apelación entonces entendemos que los argumentos e integramos la solución. En esto que les digo de la recomposición, si alguien muy puntilloso siguiera todos los fallos que nosotros tenemos en esto y ve, dice, en algunos recompusieron y en otros mandaron a dictar nueva. Lo que puede haber ocurrido ahí es que la decisión que quería tomar el tribunal sería novedosa en la historia de las resoluciones. Entonces, si nosotros como tribunal de provincia, cuando ha habido rechazo de demanda, admitimos la demanda, estamos restando también instancias de recurso.
Entonces, muchas veces lo que nosotros queremos es, si nosotros vamos a dictar, si cuando tenemos la posibilidad de recomponer, vamos a traer una decisión al proceso totalmente novedosa, porque no fue la sentencia de primera y no fue la sentencia de Cámara, y ustedes me dirían, pero eso no tiene un ruido con la congruencia, puede ser. Pero si nosotros cuando vamos a recomponer estamos en esa situación, por ahí decidimos directamente decir que no estuvo bien, anular y mandar a que se dicte nuevo fallo, para que se vuelva a litigar el tema, que las partes tengan posibilidad. Entonces acá viene el ejercicio más importante, y lo que se ve con frecuencia, mucha frecuencia, es que se hace el mismo trabajo de una sentencia de primera instancia, porque también se advierte que hay un defecto en la forma de armar las expresiones de agravio. A veces son relatos larguísimos. No, pero la sentencia de primera instancia me agravia porque yo dije esto, me interpretó esto, usó esta prueba, malinterpretó la prueba, no me hizo lugar a la impugnación de pericia, dictó esta sentencia, y son relatos. La Cámara normalmente lo que termina diciendo es, cuando analiza si está superado o no el piso mínimo del 265 para no declarar desierto el recurso de apelación, hay cámaras, hay salas y hay jueces mucho más severos que otros con relación a ese estándar mínimo que hay que superar para poder aspirar a una revisión en Cámara. El trabajo en el tribunal, esto de la suficiencia recursiva, es totalmente distinto. ¿Qué se ve? Que cortan y pegan con algún ajustecito de donde decía la Cámara, le ponen tribunal, la apelación. Y eso de ninguna manera va a satisfacer el trabajo que hay que hacer, porque, y esto tiene que ver con técnica general de la recursiva, yo de la sentencia de primera instancia debería hacer lo mismo que hemos conversado. Identificar el agravio, plantear el agravio y individualizarlo como primer agravio. Cuestiono la sentencia de primera en tanto pasó esto, porque entiendo que debería pasar esto con este respaldo normativo, porque de esa manera la solución respecto a mi pretensión debería ser distinta. Eso debería ser un agravio de apelación. Básicamente la estructura es igual a la casación. La diferencia es que lo que yo tengo que hacer, y yo tengo que mencionar, elijo la vía de la inaplicabilidad de ley, invoco el artículo 15A, 15B, 15C o 15D, y ahí hago el desarrollo que yo les digo. Muchas veces se da, dice, agravios casatorios, porque la sentencia no es desventajosa, porque el juez se indujo a error por la versión de... no es eso. Un recurso estaría bien planteado si yo identifiqué, elegí la vía adecuada. Muchas veces nosotros usamos la fórmula de incurre en error porque utiliza de forma promiscua las vías de la... Bueno, tenemos, hay planchas que seguimos usando, pero es esto, no se pueden usar alternativamente las vías. Se pueden usar de forma complementaria, pero normalmente son excluyentes. Inaplicabilidad de ley, nulidad extraordinaria. Y normalmente uno dice, ¿y cómo yo puedo identificar si es violación de la ley o si es errónea interpretación de la ley? El Tribunal Superior de Neuquén difundió en el año 2018 un trabajo que es como una ley 1406 comentada, que está disponible de acceso público. Estamos ahora tratando de actualizar eso por los criterios, pero en lo estructural se mantiene exactamente lo mismo, donde se asocia el inciso A del artículo 15 de violación de la ley o la doctrina legal, es a no aplicar al caso la ley que correspondía aplicar al caso. Es no aplicar el A. Y el B es aplicar la ley que corresponde al caso mal. Interpretar o aplicarle un razonamiento que no corresponde. Eso es lo que el primer acercamiento a la diferenciación entre el A o el B. Cuando es un tema normativo, mencionan los dos, por las dudas. Entonces, cuando no está claramente identificado, una técnica especial, la casatoria, entonces no hay mucho colega que tenga muy claro y diga esto es A, esto es B, C. Si ustedes leen el C de la ley, dice que la sentencia fuera arbitraria por no ser derivación razonada del derecho vigente o no reunir las condiciones para hacer un acto jurisdiccional válido. Para nosotros eso es absurdo valorativo. Es decir, lo único que sería posible en 15C es que ustedes digan que en el razonamiento que el juez ha expuesto en la sentencia ha incurrido en errores lógicos
en que de la premisa que intenta desprender la conclusión no se debe desprender eso. Eso es absurdo valorativo. Dice que la pericia dice lo que la pericia no dice si se la lee desde la regla de la lógica a la experiencia. Eso es absurdo. No es absurdo que me haya sentenciado en contra. Lo que yo tengo que decir es, el desarrollo que ha hecho el juez para llegar a esta conclusión es equivocado. Y es equivocado porque no hay forma de desprender. Donde el testigo dice que no vio, que el juez diga que el testigo refuerza la postura del actor sobre cómo ocurrieron los hechos. Eso es absurdo valorativo. Que el perito diga que no tiene elementos científicos para acreditar que esta dolencia tiene correspondencia con este mecanismo de producción y que el juez diga, no tengo duda, como dice el perito, que hay causalidad directa. Eso es absurdo. Esto puede ocurrir que hay puntos de contacto entre 15C con nulidad extraordinaria. Una de las causales es omisión de tratamiento de cuestión esencial, apartamiento de las constancias de la causa. Entonces, si el juez ni consideró una pericia, podría ser nulidad extraordinaria. Si el juez la ha interpretado en forma que no soporta un análisis lógico y por reglas de la experiencia, podría ser 15C, inaplicabilidad de ley. Si yo tengo un tema probatorio, normalmente lo que pasa es, lo introduzco por 15C, primero por inaplicabilidad de ley, y después digo a todo evento, también constituiría omisión de tratamiento, falta de sustento de las constancias de la causa, y en ese orden, inaplicabilidad y después nulidad. Nosotros cuando resolvemos, siempre van a ver que si plantean dos recursos, nosotros primero hablamos del de nulidad. ¿Por qué? Porque si nosotros encontráramos que hay materia de nulidad, anulamos la sentencia y devolvemos. Entonces ni vamos a entrar en inaplicabilidad de ley, porque eso sería revocar y modificar. Y en el tema de, y ya con esto terminamos, sentencias contradictorias. Como les decía, en el sistema de Neuquén no hay doctrina legal obligatoria como usted tiene con el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Pero incluso si lo hubiera, yo creo que no, paradójicamente no soy partidario de la doctrina obligatoria como herramienta para tratar de uniformar criterios en todas las... No haga cara, Furlotti, que lo estoy mirando de... Toda esta charla se la estoy dedicando al doctor Furlotti, que es camarista del interior en Neuquén, que nos amamos hace 30 años, pero cada vez que le buscamos una sentencia me persigue por los pasillos. Es todo un tema, el tema de sentencias contradictorias, pero no por un tema de acatamiento o apego a la doctrina legal obligatoria o no, sino por que no se plantea adecuadamente. Hay casos donde claramente se podría sostener que se está incurriendo en contradicción en el strepito fori de a dos casos iguales, darle solución distinta, y se plantea mal. Entonces, eso volvemos a lo mismo. Si ustedes en el tribunal advierten que al trabajador, al vulnerable, la sentencia le ha sido inadecuada y el abogado técnicamente no alcanza el estándar mínimo para plantear, nosotros se lo tenemos que suplir. De nuevo, esta ponderación que le digo, seguramente en algunos casos ustedes verán que malas casaciones desde lo técnico reciben resoluciones de admisibilidad y de sentencia de procedencia. ¿Y qué ponderaron ahí? Y es un conjunto de cosas. Si hablamos de un caso concreto, muchas veces con colegas que vienen a pedirnos explicaciones de las decisiones que tomamos, les mostramos cómo trabajamos y que en esa etapa formal de admisibilidad ya hubo un análisis recontra profundo de la cuestión de fondo desde la Secretaría Técnica del Tribunal y ya hay propuestas. Y ya se miró qué dice la jurisprudencia nacional en esto, el resto de los tribunales del país, la Corte Suprema, la doctrina. Entonces, cuando nosotros declaramos inadmisible algo, no es que se nos quedó algo por mirar. A veces es un poco odioso porque la imagen es que la inadmisibilidad es que el abogado no supo hacer la casación. Esa no es la imagen que hay que derivar de una resolución de inadmisibilidad. Muchas veces conversamos con colegas con los que compartimos la profesión durante décadas que hay que sacar algunos párrafos que hablaban del abogado en la resolución interlocutoria. Hay que hablar del caso y de los requisitos. Es inevitable que cuando uno dice que la autonomía no se cumplió,
Le está diciendo al que hizo la casación, te olvidaste de, o no pusiste adecuadamente, o cuando digo que abunda en comentarios personales y subjetivos sobre el trámite y se tenía que limitar a describir, le estoy diciendo que pusiste de más. Pero bueno, no hay forma de decir, si no deberíamos limitarnos a decir, la autonomía no está cumplida, la suficiencia recursiva no fue alcanzada. Entonces, como cierre, este es el trabajo técnico más importante, que no parece complejo lo de la descripción pura y simple, despojada de opiniones de la autonomía, y sí un trabajo técnico importante de poder identificar de la sentencia de Cámara las partes que realmente son con las que me disconformo y que entiendo que sostienen los argumentos de la sentencia que me ha sido desfavorable. Y tengo que hacer un planteo completo, identificar agravio, plantear la cuestión, mostrar por qué cambiaría la decisión si yo desbarato este argumento y finalmente decir que no hay otros argumentos en la sentencia de Cámara que sostengan la decisión que se ha tomado, entonces el tribunal debería revocar esa sentencia. Lo que les estoy hablando, hay muchísimos colegas en la zona que cumplen de sobra con las exigencias, colegas que se apasionan muchísimo con su trabajo y son muy orgullosos de llevar adelante presentaciones en el tribunal, tanto en instancia casatoria como de recurso extraordinario federal, y que lo han ido puliendo con la experiencia y con el ensayo y error de muchas cuestiones. Más temprano recordábamos con Julio Tarifa, nos tocó coincidir, Julio por trabajadores y yo por demandadas. El tribunal de Neuquén debe tener 3 o 4 máximo declaraciones donde en la parte resolutiva ha dicho declarar con alcance de doctrina legal la siguiente cuestión. Con Julio tuvimos temas de contrato a plazo fijo, con Diana Cipresi, que está por ahí arriba, tuvimos temas de declaración de la liquidación del 245 de la ley contrato después de Bisotti con AMSA de la Corte. Hemos tenido temas también que a mí me tocó, primero lo rechazaron y cuando llegué al tribunal cambiaron el criterio. Un tema de que no hablamos bien interesante, las recusaciones, porque yo tuve un caso por el plazo de la apelación en los sumarísimos en Neuquén, que se llamó Camusi, se llama Camusi ahora, y el anterior se llamó Swiss Medical. Ahí tienen una sentencia contradictoria. Cuando lo llevé yo como Swiss Medical, el tribunal lo rechazó. Cuando yo llegué al tribunal, cuando me lo pasan a voto, yo me excusé, porque dije, yo voté y es previsible cómo voy a votar. Bueno, me rechazaron la excusación mis compañeros, por lo tanto voté en contra de Swiss Medical y Camusi cambió el criterio. Me sigue sonando raro, pero bueno, yo era previsible, yo me excusé diciendo, yo voy a votar por los 5 días, no por los 3 días en los sumarísimos, en los 2 días en los sumarísimos. Y finalmente, por ahí el problema que tiene esto, además de lo técnico, es el acceso a una buena base de datos sobre los precedentes del Tribunal Superior de Justicia, porque en la página, en poquito tiempo el tribunal lo va a mostrar su nueva página y tiene un lugar privilegiado, según he visto, para el tema del acceso a la base de jurisprudencia del Tribunal Superior y de las cámaras. Pero todo esto que les digo es de rutina y también hay poca práctica de contactar a la Secretaría para pedir antecedentes de esto, es algo que se ha perdido también en esto de lo distante y lo remoto. Se ha perdido el diálogo y hasta muchas veces, mucho más abreviado de lo que hemos conversado acá, pero hablamos de esto y decimos, mirá, guarda, autonomía y suficiencia recursiva, porque son las columnas por las cuales normalmente fracasan los intentos de casación en los temas donde realmente hay materia casatoria, no la casación especuladora de solo que necesito tiempo, y ahora sí te juro que cierro, cuando hay una mala estrategia en llevar el litigio, no le presté mucha atención a primera instancia, llegué a los tumbos a la sentencia de primera, en la sentencia de primera me dicen en qué fallé, qué prueba no produje, e intento producir esa prueba con el 260, el replanteo de prueba en alzada, y la Cámara me dice, no, usted no puede producir tardíamente esto, y toman el tribunal como el segundo intento de revertir lo que no se hizo en primera. No funciona la casación para intentar corregir eso. Por eso les dije al inicio, todo esto que hemos conversado, imagina un proceso adecuadamente llevado en primera instancia, con la estrategia que decidí, haya sido buena o mala,
con la prueba que produje, imaginamos lo más diligente que pudimos, con la sentencia que obtuve, con los argumentos, imaginamos un juez de primera instancia correcto que ha optado por una línea doctrinaria posible para el caso que le han planteado según la prueba que le propusieron, y luego las instancias de revisión en Cámara y en Tribunal. Pero me parece importante que sepan que en Fuero Laboral existen presentaciones, el Tribunal es bastante accesible a las admisibilidades en los temas cuando se reúnen estas condiciones. De las cientos de causas que estamos recibiendo, son contadas, mínima, la cantidad de casaciones que se han hecho con ánimo, con atención, con el deseo de que esa casación sea leída. Por eso que cuando no se obtiene el resultado, legítimamente los abogados vienen a pedir explicaciones de por qué motivo entendimos que no correspondía abrir. Muchísimas gracias, espero que haya servido y a disposición.